de dónde vienen las guerras y las luchas entre hermanos. Es porque viejas pasiones aún afloran sin cesar. La antigua naturaleza en el ego se sustenta, y donde reina la carne jamás morará el Señor. Los lugares celestiales del cristiano es la morada y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Imposible que Él bendiga al cristiano inconstante, al cristiano fluctuante que está fuera de lugar. Es fiel y justo Dios en su palabra, inconmovible es lo que decide en su deidad. Las bendiciones, un favor que Dios por gracia da, son para el fiel cristiano que vive en Canaán. La dicha y la alegría colmarán su corazón, amando los lugares por donde anduvo Abraham. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, cuya dádiva inefable al cristiano proveyó, escogidos para santos, adoptados hijos suyos, renacidos por la sangre de aquel que pronto vendrá. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar entre hermanos, juntos en plena armonía, en lugares celestiales. Solo allí podrá el Señor derramar sus bendiciones, porque Dios jamás bendice al que no está en su lugar. Es fiel y justo Dios en su palabra, inconmovible es lo que decide su deidad. Las bendiciones, un favor que Dios por gracia da, son para el fiel cristiano que vive en Canaán. La dicha y la alegría colmarán su corazón, amando los lugares por donde anduvo Abraham. Entre la ley y la gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó.
demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición. Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. Preciosa sangre que mi Cristo vertió, es Dios recibiendo su gracia, el mar más grande de su inmensurable santo raudal. La hora 15.
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Damos gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad, hermanos, de poder escuchar su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 38 en adelante. Vamos a continuar con la historia de este profeta de Dios. Y dice la palabra: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará.
Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Bueno, aquí encontramos un nuevo milagro de la mano del profeta Eliseo. Y realmente vemos que siempre en la vida de Eliseo se encontró con necesidades, parece individuales, en comparación de Elías, que más bien siempre actuó quizás para el bien de un grupo, así del pueblo. Vemos que Eliseo actuó más personalmente, tuvo realmente un ministerio más personal hacia el pueblo de Dios. Y habíamos visto en el capítulo 2 a Eliseo endulzando las aguas de Jericó. Habíamos visto también en este mismo capítulo proveyendo aceite para la viuda. Y en este capítulo vamos a ver realmente al profeta proveyendo alimento también para los hijos de los profetas. Y en esto nos damos cuenta, hermano, que la gracia es la fuente del sostén del hombre. Habíamos visto que Eliseo representa esta gracia preciosa. La gracia siempre está al alcance de aquel que realmente tenga verdadera necesidad. En todas estas ocasiones vemos que hubo una necesidad, hubo un reconocimiento de la necesidad y la gracia obró abundantemente. Siempre vamos a ver así. Ahora vamos a ver también. Siempre hubo en abundancia. Y siempre realmente Dios quiere bendecir al hombre con la abundancia de su gracia y de su verdad. Ese es el propósito de Dios. Y vemos aquí, dice en el verso 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Así vemos que esta tierra no era más ni nada menos que la tierra de Canaán. Hermano, en la tierra de Canaán, donde Dios había dicho que fluiría leche y miel, había hambre. Y esta necesidad nos muestra también la necesidad espiritual que tenía en ese tiempo el pueblo de Dios. Porque esta necesidad natural realmente no era tan importante como la necesidad espiritual que se vivían en aquellos tiempos. Y realmente el hombre, por lo general, da más valor a su necesidad natural. Mucho de nuestro tiempo ocupamos en suplir nuestras necesidades naturales. Nos preocupamos con gran preocupación de las cosas que nos faltan, en lo natural, en lo material. Pero realmente, hermano, ¿cuánto nos ocupamos de las cosas espirituales? ¿Cuántos de nosotros somos despertados a nuestra verdadera necesidad? Pero vemos que Dios crea este tiempo de prueba, este tiempo de hambre, para poder también proveer. Y vemos que en este momento Eliseo está en Gilgal. Este era un lugar donde frecuentaba el profeta Eliseo, Gilgal. Y Gilgal significa rodar, también significa rueda. Y nos habla de la cruz. Nos habla de la cruz. Allí en la cruz encontramos provisiones eternas para la vida natural y también para la vida celestial. Y lo que encontramos dice que volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas, dice, estaban con él. Y así vemos también en este tiempo en la tierra. En la tierra hay gran hambre. Hay una gran hambre en cuanto a las cosas espirituales. Pero en este tiempo también vemos que
hay un grupo de hermanos. Vemos a la iglesia de Dios que está con Él. No tenemos por qué pasar hambre. Aunque vemos que en la mayoría de la iglesia hay un hambre por no conocer la palabra de Dios. La iglesia también está en Canaán, está sentada en los lugares celestiales. Pero vemos que por falta de entendimiento, de revelación de la Escritura, al fin hay un hambre. Teniendo todas las riquezas, es pobre, anda pobremente. Y así dice en Gálatas, capítulo 4, en el verso 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras el heredero es niño, bueno, no hay una diferencia en cuanto a un esclavo, por más que le pertenezca todo, es dueño de todo. La iglesia, hermano, ha sido enriquecida en Cristo. Dice en Efesios, podemos leer Efesios capítulo 1, en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Sin embargo, la iglesia realmente no ha tomado ese lugar, no correspondió al lugar que el Señor le dio, no ha tomado su riqueza. Como dijimos, está la tierra de Canaán, donde debía fluir leche y miel, donde realmente el Señor les había introducido para que ellos puedan gozar. Una tierra donde ellos iban a comer el pan de balde, donde nunca iban a tener escasez. Pero vemos que la iglesia ha fracasado en tomar las riquezas espirituales. La iglesia más bien está ocupada en este tiempo en la prosperidad material, natural, terrenal. Pero realmente vemos que algunos también están con el Señor. Hay algunos que tienen hambre espiritual de la palabra y están con el Señor. Y así vemos que un grupo estaba aún allí, estaba con Eliseo. Y los hijos de los profetas, dice, estaban con él. Y vemos que él ya había provisto, como dijimos, a Jericó, ya había provisto a la viuda. Y sin duda, estos hijos de los profetas sabían que Eliseo iba a volver a proveer. Eliseo iba a proveer, hermano. Porque el Señor es fiel, el Señor tiene realmente, como hemos dicho, el deseo de enriquecernos. Él no nos quiere ver necesitados. Él nos quiere bendecir en manera práctica. Ya en provisión somos bendecidos. Pero Él quiere que nosotros tomemos y gocemos de esa bendición. Y como hemos visto hasta aquí, hemos visto que Él ve nuestra verdadera necesidad. Pero si nosotros no tenemos hambre realmente, si nosotros no sentimos una necesidad espiritual en nuestra vida, ¿cómo el Señor va a poder con gozo proveernos? Nosotros muchas veces sentimos nuestra necesidad natural, como hemos dicho. Hay hermanos que quizás vienen un tiempo para salir del problema, para salir del apuro, para que el Señor les dé lo que necesita y después se va. Pero el Señor quiere hacer mucho más que eso. Él quiere que nosotros nos quedemos con Él. Él quiere que realmente nosotros podamos gozar de una vida abundante, de la verdadera vida. Y muchas veces vemos que aún, como hemos dicho, la iglesia, los hermanos van y quedan ahí porque el Señor le da esto, le da aquello.
pero no se quedan verdaderamente ocupados con Él. No se quedan verdaderamente ocupados con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice en el versículo 1, y dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí vemos el gran amor, la gran misericordia de nuestro Señor Jesús. Y vemos que había una multitud que iba a donde Él iba. Así fue en algún momento en su ministerio. Le seguía gran multitud, dice el verso 2. Y dice: porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y así es la actitud de muchas veces nuestra. Realmente vemos que el Señor, cada vez que nos acercamos a Él, nos bendice, nos prospera. Y bueno, y nos quedamos con Él. Y seríamos bastante mal agradecidos si no hacemos así. Pero eso es lo malo que buscamos. Porque realmente muchas veces cuando necesitamos comprometernos con su palabra, cuando empezamos a tomar un compromiso con el Señor, ya muchas veces nos volvemos atrás. Este pueblo sabía que Jesús proveía, sabía que tenía abundancia. Y bueno, Jesús, aún en su misericordia, Él no dejó de proveerle todas las cosas a este pueblo. Pero las cosas más importantes, los momentos más hermosos, Él los tenía a solas con sus discípulos. Me llama tanto la atención, porque a la multitud Él le hablaba de una forma, pero a sus discípulos Él le hablaba de otra. La verdadera comunión íntima, hermano, es cuando nosotros le seguimos a Él, no cuando buscamos sus bendiciones. Me acuerdo hace años atrás decía un hermano: debemos ocuparnos del bendecidor, no de las bendiciones. Y muchas veces ese es nuestro pensamiento. Reconocemos que tenemos necesidad, pero una necesidad terrenal nada más. Quizás necesitamos sentimentalmente algo. Quizás necesitamos un trabajo. Y el Señor es fiel. Porque Él dice en el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos. Cuando Él alzó los ojos, no solamente vio a la gente, sino que vio su necesidad. Él ya vio, hermano, nuestra necesidad. Él ya vio nuestra necesidad. Pero Él vio nuestra verdadera necesidad. Nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos crecer. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Y anoche escuchábamos como la hermana nos enseñaba, decía: abundante tiene que ser la palabra. Necesitamos la abundancia de su palabra. No necesitamos solamente, como a veces vemos a algunos hermanos que no entienden nomás. Dice: yo quiero ver milagro, y va así de campaña en campaña. O a veces el creyente va porque, bueno, va a buscar un poco de compañía en la iglesia. Necesitamos del Señor. Necesitamos de Él. Dice en el capítulo 6, en el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, vemos que realmente por un momento los discípulos perdieron de vista al Señor. Y esto es lo que no nos debe pasar. Porque estaban ocupados, quizá con el servicio, con otras cosas. Y de repente dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: ¿cuándo llegaste acá? Dice. Bueno, necesitamos ocuparnos de Él. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así vemos que el Señor ve realmente lo profundo de nuestro corazón. Él ve lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué buscamos de Él? Vemos que esta gente realmente no buscaba
por su verdadera necesidad. Y dice en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y este es nuestro privilegio. Nuestro privilegio es poder tener a nuestro alcance realmente realidades eternas que nunca van a pasar. Y a veces, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder ver, A veces Dios, como hemos dicho, permite este tiempo de prueba, la lucha, la apostasía. Y muchas veces también permite que escasee un poco la palabra de Dios. Hay realmente, a veces hay una escasez. Pero estos hombres, vemos que estaban, hermano, con Eliseo. Estos hombres estaban con Eliseo. Y ellos solamente, así como la viuda, así como hicieron los profetas en Jericó, ellos debían seguir sencillamente sus instrucciones. Entonces iban a ser bendecidos. Y en esta situación vemos a Cristo como la cabeza del cuerpo. Vemos a Cristo sentado y tomando su lugar de autoridad. Y cómo realmente la palabra nos muestra. Dice, vamos a ver en Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Dice en el verso 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, aquí lo que nos interesa, dice, que la cabeza, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. Bueno, la cabeza es la que va a nutrir realmente al cuerpo. La cabeza es realmente la parte más importante de nuestro cuerpo. Usted puede cortarse un dedo, puede cortarse una pierna, pero no puede cortarse la cabeza, porque sin cabeza no va a vivir. Porque la cabeza es realmente la parte más importante, y así es, hermano, cuando nosotros miramos al Señor. Necesitamos aprender a estar, como habíamos visto en la tsunamita, bajo su autoridad, bajo sus maneras. Él debe ser realmente el que guía la situación. Debemos realmente poder ajustarnos a sus palabras. Y así vemos al Señor tomando este lugar. Y Él va a proveer. Cuando es así, Él va a proveer. Cuando el Señor tiene su lugar en la iglesia, Él tiene la autoridad y Él va a decir cómo. Él nos va a guiar. Él nos va a dar realmente a través de la guía del Espíritu Santo. Y dice cómo realmente es tan importante esta verdad. En Efesios capítulo 4, en el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Otra vez el Espíritu Santo vuelve a repetir la misma verdad. No podemos crecer si Él no tiene ese lugar de importancia. Ninguna asamblea puede crecer si no tiene a Cristo realmente en su lugar. Y vuelve a decir de quién. El cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, recibe sus nutrientes exactos para ir edificándose en amor. Acá vemos la cabeza. Si la cabeza está bien en su lugar, bueno, hermano, todo el cuerpo va a funcionar bien. Aún en lo natural es así.
hay neurólogos, hay psicólogos que se ocupan de la mente o de la sanidad del cuerpo, de esa parte que es la cabeza. Y ellos dicen que es importante, que es la salud del cerebro, de la mente. Y así también, hermano, es importante que nosotros podamos reconocer a nuestra cabeza. Y nuestra cabeza, hermano, no tiene ninguna enfermedad. Él es saludable. Y Él nos nutre realmente también de esa salud espiritual. Y vemos que así hace también, vamos a seguir en segundo libro de Reyes, así vemos que actúa Eliseo. Y dice, por lo que dijo a su criado, note que él sabe cómo hablar, en qué momento actuar. Dice, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Haz potaje para los hijos de los profetas. Bueno, note que le da instrucciones a su criado y dice, tiene que hacer. Y note que él da realmente las instrucciones con mucha precisión. Dice, una olla grande. No dice una olla mediana ni pequeña. Dice, una olla grande. Porque así es la abundante porción de la gracia que hay para usted y para mí. Es grande. Hay abundancia. Hay abundancia. El Señor tiene abundancia para nosotros, para todos, porque Él mismo proveyó. Él abundó en gracia. Tiene abundante gracia. Pero muchas veces Él nos manda, pero no hacemos conforme a su voluntad. Quizás nosotros razonaríamos y diríamos, el Señor está un poco equivocado. Tendríamos que usar una olla pequeña nomás. Ese es el razonamiento del hombre. Pero note que realmente Él en cada momento vemos que provee la manera, pero nuestra parte solamente es ajustarnos, sujetarnos a lo que Él dice. Ajustarnos a sus instrucciones, hermano, porque las circunstancias eran serias. Había hambre. Necesitamos tomar también con la misma seriedad de las circunstancias, las instrucciones de la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, no tomamos seriamente las instrucciones de la palabra. Y decimos, sí, bueno, eso es para lo que estudian mucho. Yo a veces escucho, hermano, y me duele realmente en el corazón, porque se menosprecia la palabra de Dios. Nosotros debemos ajustarnos a su manera. Mientras nosotros nos ajustemos a su manera, a su forma, a la palabra declarada de Dios, hermanos, siempre vamos a tener abundancia. Siempre va a haber abundancia. Porque el justo da y da. Da. Porque realmente tiene de dónde dar. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a seguir nuestras maneras, nuestra forma, nuestro pensamiento, bueno, ahí empieza a haber pobreza. Así que Dios, vemos que es claro. Y vemos que Eliseo también, bueno, ya dijo lo que había que hacer. Él iba a suplir. Dijo, agarra una olla grande y prepara, dice. Pero noten lo que ocurrió en el verso 39. Y dice, y salió uno al campo, a recoger hierbas. Y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en una olla del potaje, pues no sabía lo que era. Bueno, aquí encontramos varias lecciones. Primeramente dice, salió uno. Vemos que el Señor Eliseo le había mandado a su criado. Pero note que salió uno. Quizás escuchó lo que Eliseo le encargó a su criado y dijo, bueno, yo voy a ayudar. Y yo pienso que quizás este uno, que la palabra nos da su nombre, tenía buenas intenciones. Era uno que tenía buenas intenciones, pero el cual
no tenía ningún mandato de Eliseo. Y así también el Señor, hermano, es el que levanta para preparar el alimento de los hermanos. El Señor levanta a los obreros. Él por medio del Espíritu Santo llama y da dones y ministerios. Pero muchos a veces se levantan sin realmente, quizás no sea el tiempo de Dios, o quizás aún peor, sin el llamado de Dios, para tratar de suplir una necesidad espiritual. Hermano, y tenemos que ser conscientes que para la obra de Dios, ninguna buena intención, ninguna capacidad, el dinero, ni siquiera lo que nosotros podamos usar como respaldo humano es suficiente. Para la obra de Dios, lo único que es necesario es atender a las instrucciones que Él nos da. Primeramente necesitamos tener un oído inclinado para saber luego obedecer y cómo desenvolvernos en la obra. Y tenemos muchos ejemplos de hermanos que han salido en la palabra de Dios, que han salido quizás sin ser llamados. Y podemos compartir primeramente en el libro de los Hechos, capítulo 15, en el verso 24. Hechos, capítulo 15. En el verso 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, y mandando circuncidaros y guardar la ley. Bueno, aquí vemos algunos, dice la palabra. Aquí están hablando en el concilio de Jerusalén. Dice, algunos han salido, dice, pero a los cuales no dimos orden. No dimos orden. ¿Y qué hicieron con sus palabras? ¿Qué hicieron con sus palabras? Os han inquietado con palabras. Y dice, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nadie dio orden. Nadie dio orden. Pero estos salieron. Y así es a veces. Muchas veces vemos la necesidad, tenemos buenas intenciones, pero hermano, si usted no tiene la capacidad dada por Dios en su vida, es mejor muchas veces esperar, y muchas veces podemos recurrir a otro hermano. Muchas veces por querer ayudar hacemos un mal más grande. Muchas veces sentimos así que Dios nos habló y dijo, bueno, voy a ir a la obra. Y todavía no somos aprobados. Y hermano, y no es cosa fácil la obra, especialmente al momento de dar la comida. Estos salieron con buenas intenciones, no sabemos, pero solamente, dice, os han inquietado, dice, con palabras, perturbando vuestras almas. Y así es el error. El error inquieta. El error inquieta. Cuando Eliseo hizo los demás milagros, vemos que él hizo muy sencillamente. Tomó sal, una tinaja con la viuda, le dijo, bueno, ve y busca tinaja no pocas, y llena, y usó lo que había nomás. Y hermano, el Señor tiene su manera para suplir. Pero note que este uno, dice que uno salió, dice uno saliendo, dice fue al campo. Fue al campo. Y el campo representa el mundo. Y estas calabazas representan la sabiduría del hombre.
¿Cuántas veces, hermano, queremos suplir la necesidad con las cosas que vemos en el mundo? ¿Cuántas veces nosotros queremos decirle al hermano, bueno, la verdad yo no te puedo ayudar, pero anda al psicólogo? ¿Cuántas veces, hermano, vamos y le estamos tomando de lo que hay en el mundo? ¿Acaso Dios no tiene la capacidad? ¿Acaso no podemos buscar la manera, por medio de la guía del Espíritu Santo, por medio de su palabra que es riquísima? Hermano, ¿qué va a solucionar el hombre? ¿Cuántas veces, hermano, por falta de sabiduría, luego decimos, no, estamos obrando sabiamente y nos justificamos a nosotros mismos, pero no es la sabiduría, es la sabiduría del campo? Por no muchas veces depender del Señor. ¿Cuántas veces nosotros muchas veces traemos costumbre de otros lados? La legalidad, la religiosidad, alguna forma, algunas músicas, algunas letras que no son escriturales. Y poco a poco, hermano, vamos llenando la olla. Nosotros que tenemos que cuidar la olla. Nosotros que somos llamados a cuidar lo que los creyentes comen. Empezamos a llenar la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de las 4 paredes. Hablo del estómago de los santos. Empezamos a llenar poco a poco su estómago de basura, de error. Y muchas veces tenemos buenas intenciones, pero hermano, necesitamos que el Señor realmente nos haga ver lo serio de la situación. Y como en este pasaje vemos que uno salió a recoger hierbas y halló, dice, y halló. El enemigo le va a presentar, si usted, hermano, no está bien establecido en la gracia, le va a presentar el error. Y si la gracia no le satisface, usted va a ir a buscar error. Por eso, hermano, necesitamos ser establecidos en la gracia. Necesitamos, no podemos comer cualquier cosa. La calabaza silvestre. Y esta calabaza tiene una característica. Por fuera es idéntica a la calabaza normal. Es como un pepino, un pepinillo. Y usted lo ve por fuera, es igual. Pero estuve buscando acerca de esta calabaza silvestre. Dice que su sabor es amargo. Y da colitis, hermano. No vamos a usar la palabra que leí. Le da debilidad. Trae realmente cólicos, dolorosos, hasta provocar la muerte. Y así, hermano, es el error. Así es el error. No podemos, hermano, tomar cualquier doctrina, cualquier forma. Vemos por ahí al hermano le dio resultado, decimos, y quizá el hermano ni conoce la doctrina. Y luego venimos y volcamos en la olla donde los santos comen. Y la gracia, hermano, mezclada con error, es letal. Porque es verdad mezclada con mentira. Puede ser muy rica la gracia. Puede ser muy rico el potaje que estemos comiendo. Pero si tiene veneno, hermano, nos va a envenenar. Así de serio es. Especialmente hablando a los obreros. Necesitamos reconocer muchas cosas. En Hebreos capítulo 13 dice en el verso 9. Hebreos capítulo 13 en el verso 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice, no os dejéis llevar. Este hombre fue llevado para ver la necesidad, para suplir la necesidad. Al ver la necesidad fue llevado al campo. ¿Cuántas doctrinas vemos que quieren entrar
¿Cuántas cosas queremos entrar y creemos que sabemos y hablamos, pero no tiene nada que ver con la doctrina de la gracia? Y queremos a veces traer al púlpito, hermano. Y son doctrinas extrañas, son calabazas silvestres. Y hay diversidad de doctrinas, dice, hay diversidad de calabazas silvestres, de diferente tamaño. Pero hermano, necesitamos aprender. Vemos que era uno simple. Este era simple, era un hombre sencillo. Y a veces nosotros pensamos que porque somos simples o sencillos ya es suficiente. La palabra simple o sencillo significa sin discernimiento. A veces nosotros parece que nos queremos jactar. Hermano, necesitamos ajustarnos a la manera de la gracia de Dios y aprenderla bien y no salir de la forma, de la manera de Dios. Dios no se ajusta a la manera de ningún hombre y no estoy hablando de la manera de un hombre. Pero sí estoy hablando de la manera en cómo Dios actúa. Este hombre seguramente vio y dice, nunca vi que hayan usado esta calabaza. Y dice, y volvió, dice, y volvió. Quiere decir que pasó por un lado, dice, la vio y volvió a tomarla, dice. Y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Sin duda él quiso innovar, quiso traer algo nuevo. Y a veces nosotros decimos, bueno, a la gracia nos falta poder, dice, tenemos que hacer así. Queremos innovar. A la gracia nos falta tal cosa, a los hermanos de la gracia nos falta tal, hermanos, nos faltan muchas cosas, pero somos completos en Él. La doctrina es pura, la doctrina es completa. Dejemos que la doctrina obre, no nos cansemos, hermanos, de predicar la gracia tal y como es. Porque la gracia va a obrar. No probemos con maneras nuevas y extrañas. Porque la calabaza, hermano, silvestre es venenosa. La calabaza silvestre es venenosa. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, hermano, la legalidad, la religiosidad, el formalismo. Por eso, hermano, necesitamos reconocer la verdad. Si reconocemos la verdad, vamos a reconocer también el error. Por eso necesitamos aprender la palabra para no ser confundidos. Especialmente aquellos, hermanos, que alimentamos al pueblo de Dios. Debemos ser celosos de lo que predicamos. Y esto no es algo que nos gusta escuchar muchas veces. Pero a veces nos parece y basamos nuestra predicación en nuestra experiencia. Decimos, yo en mi experiencia como obrero, hermano, eso no tiene que ocurrir. Nuestra predicación tiene que estar fundada en la palabra de Dios, en la palabra de gracia. Y nosotros quedamos chiquititos detrás del Señor. Porque, hermano, si no, hermano, el error va a tener una puerta abierta. ¿Cuántas veces estamos descontentos con la gracia? Y queremos agregar alguna idea. ¿Queremos agregar o queremos quitar? Queremos agregar o queremos quitar. Entonces mezclamos la ley con la gracia, mezclamos la fe con las obras, mezclamos lo espiritual con lo terrenal. Y al final no hay un discernimiento firme para poder alimentar. El creyente tiene que saber. Especialmente, hermanos, si no sabemos, no debemos dar. Muchas veces pasa que no sabemos algo. Hermano, y hay cosas que no sabemos. No, hay cosas que todavía no se nos quizás aclaró en cuanto a punto de doctrina. Y a veces no queremos dejarle inconforme a un hermano y le rellenamos con alguna cosa nuestra. Y eso, hermano, le va confundiendo al hermano que nos escucha. Por eso necesitamos a los hermanos que estudian la palabra, a los hermanos que se dedican, hermano, porque ellos realmente pasan tiempo con la Escritura. Si nosotros estudiamos la palabra, hermano, nos vamos a ser confundidos. Pero, hermano,
El enemigo se levanta para que el creyente no aprenda la verdad, no aprenda bien. Y siempre se busca un término más bajo. No hay que saber tanto, dice. Y eso no puede pasar entre nosotros. Da gozo escuchar a los hermanos que conocen la palabra. Da gozo escuchar a los hermanos que conocen el Evangelio de la gracia o que los están aprendiendo. Me gusta utilizar esa frase, porque si no parece que sabemos todo, hermano, y realmente no sabemos nada. Estamos aprendiendo recién el mensaje. Que no entre tampoco un orgullo, porque siempre necesitamos aprender y de todos aprendemos. Pero aprendamos la gracia. Aprendamos juntos y aprendamos la gracia. No vamos a descalificar a ningún hermano. Y siempre yo digo, la palabra primeramente es para mí y es para usted. La espada corta para adelante y corta para atrás. Entonces necesitamos tomar esta palabra para nosotros. En 1 de Pedro capítulo 2 dice en el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo esto mencionado en el versículo 1 hay que desechar. Y todo esto produce en el cuerpo de Cristo la contienda y produce la división. Y como resultado trae la debilidad. Y mucho de lo que ocurre por causa de estas contiendas. Necesitamos aprender, hermano, a soportarnos y a tolerarnos. Y la verdad siempre va a triunfar. Usted no tenga miedo. No tenga miedo porque la verdad, si hay un corazón sincero, la verdad va a triunfar. Al que ama la verdad, Dios le va a dar la verdad. Y vimos también, estamos escuchando vez tras vez la palabra, cómo Dios a veces hace también. Y cómo Dios va a hacer en el fin, dice. Aquellos que no amaron por cuanto no tuvieron amor a la verdad, dice, Dios le envía, dice. Un espíritu engañoso le envía, como dice otra versión, operación de error. Pero también así es la justicia de Dios. Si usted ama la verdad, Dios le va a dar la verdad. Ahora, si usted se conforma, si yo me conformo y quiero tapar mis faltas, bueno, yo voy a querer el error. Y el error me va a lisonjear. Y el error por un tiempo me va a hacer sentir bien. Pero la verdad me va a hacer libre. El error a la final me va a atar. El error ata. Por eso vemos, dice, desechando todas estas cosas, dice. Después dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que usted le dé al niño va a comer. Si usted pone la leche cargada y pone toda la mamadera, mi hijo le va a tomar toda. Y si pone la mitad, va a tomar la mitad. De ahí la confianza en la mamá que siempre va a ocupar, va a lavar bien los utensilios y va a ocupar lo mejor para darle a su hijo. Y así nosotros también. Pero aquí pone el énfasis en aquellos que estamos tomando esa leche. Las primeras cosas del Evangelio. Nos dice, desead, dice, como niño recién nacido, la leche. Pero no dice la leche, dice, la leche espiritual no adulterada. Cuando vivía en Formosa, pasaba un hombre vendiendo leche. Y en una ocasión compramos y era muy transparente para hacer leche. Tenía mucha agua. Estaba muy adulterada ya. Aún la leche que compramos nosotros, hermano, tiene mucha agua. Pero si usted prueba la leche de campo, se hace como una natita y arriba una manteca cuando la hierve. Y usted puede hervir y así tibiecita, esa grasita le puede poner al pan y ir comiendo ya. Porque está llena de vitamina, es gorda. Y
A veces adulteran con agua, pero adulterada no solamente habla de adulterado con agua, puede tener cualquier otra cosa. La leche tiene que ser pura, la gracia pura, la gracia pura. Esa es la que nos va a beneficiar, nos va a hacer creyentes puros. Si nos alimentamos sanamente, vamos a tener salud espiritual. Cuando el creyente se alimentó mal, vemos en su actuar y se discierne muy fácilmente. Pero damos gracias al Señor, hermano, que estamos aprendiendo, poco a poco estamos aprendiendo. Y si la palabra tiene que cortar y tiene que corregirnos, vamos a dejar que la palabra nos corrija. Porque ella nos va a hacer creyentes fuertes. Creyentes poderosos en Dios, no en nosotros mismos, no en una apariencia. Nos va a hacer creyentes sinceros. La palabra pura, hermano. Y tenemos muchos versos que leer, pero se nos ha ido la hora. Vamos a continuar esta noche con la ayuda del Señor. Pero tenemos mucha enseñanza aquí, como el Espíritu Santo nos sigue hablando. Y le invito a escuchar una alabanza. Y vamos a continuar con la ayuda del Señor esta noche. Luego de la alabanza damos por terminado nuestro programa. Que el Señor les bendiga. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, ese nombre es vida plena para siempre. No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham.